Que Dios les bendiga en esta mañana. Queremos compartir la palabra del Señor en lo que dice segunda de Samuel capítulo 24 versículo 20 al 25. Leemos la palabra del Señor. Dice segunda de Samuel 24, 20. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey, su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Y todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Quiero nada más reflexionar y que todos meditemos en esta palabra. Dice en el último versículo que leímos: y edificó David allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Quiero que vayamos palabra por palabra de lo que dice la Biblia. Dice: y edificó. David edificó en ese lugar un altar para Jehová, un altar a Dios, un lugar especial, un lugar que tenía un alto valor de intimidad, de relación con Dios. Y en esos tiempos antiguos, los hombres de Dios acostumbraban a hablar con Dios y establecían lugares en donde habían tenido experiencias importantes, íntimas con Dios, en donde Dios les había hablado, o donde ellos habían dado gracias a Dios por alguna maravilla o alguna hazaña o algún perdón que Dios estaba haciendo, o algún pacto. Y en esos lugares los hombres de Dios hacían un altar en donde adoraban a Dios, en donde dejaban como recordatorio y memoria que en ese lugar había sucedido una maravilla, una relación, una plática, un acuerdo, un pacto con el Señor. Y David estaba edificando allí un altar a Dios. Y dice que era un lugar en donde sacrificó holocaustos, en donde él manifestó hacia el público, hacia el exterior, ese agradecimiento que hacía que se motivaba sus acciones para edificar un altar para Dios. Y ahí sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Era un lugar en donde estaba manifestando su agradecimiento, su adoración por el Señor, su acuerdo con Dios, una ofrenda de paz, unas ofrendas de adoración, gratitud para con el Señor. Un lugar donde él iba a dar algo a Dios, iba a ofrecer al Señor su vida, ofrecer esa situación, esa disposición de acuerdo en que estaba Dios con él en ese lugar. Iba a ver como iba a ser un lugar en donde se iba a recordar que estaba viendo
comunicación, un acuerdo entre los dos, y en donde David estaba ofreciendo su ser, su vida en agradecimiento por ese pacto que iba a ocurrir, o que estaba ocurriendo, o había ocurrido. Y dice que Jehová oyó las súplicas de la tierra. Luego que David edificó un altar a Dios, luego que sacrificó holocaustos, hubo sacrificio, hubo esfuerzo, hubo un ofrecimiento de paz, porque por lo que vamos a hablar a continuación de lo que había acontecido en ese lugar, David estaba agradecido luego por todo lo que había pasado y no tenía más que darse por completo y ofrecer a Dios algo, y él decidió edificar un altar y ofrecer ofrendas de paz. Y dice que luego que David edificó ese altar, edificó ese lugar donde estaba dando ofrendas de paz, ofreciéndose en adoración, en entrega por esa ya relación a cuentas con Dios, porque ya estaban en paz con Dios. Y luego vamos a entender por qué decimos que estaba en paz con Dios. Luego que ya estaba en comunión con Dios, en que ya no había un desacuerdo entre ellos, sino que estaban en el mismo camino. Ya los pensamientos de David estaban conforme a los de Dios. De alguna manera estaba pasando algo, una hazaña, una maravilla, y David agradeció a Dios por eso. Y dice que en ese momento que David se esforzó, en que David vio la misericordia de Dios de alguna manera, en ese momento dice que Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Eso es muy importante, porque muchos tal vez nos detenemos solamente a que Dios oyó las súplicas de la tierra, de que Dios está dispuesto a oír las súplicas de la tierra, y eso es así. Pero para que Jehová oyera las súplicas de toda la tierra, de todas las personas, de todos los que estaban sufriendo por algo, porque desde luego hay súplica, es porque se necesita la ayuda de Dios. Están suplicando, están rogando a Dios para que tenga misericordia, tenga compasión y suceda algo para bien de la tierra. Qué bueno sería que Jehová oyera las súplicas de toda la tierra con esto del COVID, ¿verdad? 19, y que todo cesara de un día para otro, tan rápido como un abrir y cerrar de ojos, todo se detuviera y ya no hubiera nada más, o que tu enfermedad de un día a otro cambiara, o que la situación económica difícil cambiara, o la violencia cambiara, o todo lo que adolece en el mundo cambiara de un día para otro, ¿verdad? Fuera así tan bonito. Todos desearan eso. Y dice: Jehová oyó las súplicas de la tierra. Todos quisiéramos que Jehová oyera las súplicas y respondiera de un día para otro. Y dice que Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Había una plaga en Israel tal como la que está ocurriendo ahora, solo que la de ahora está extendida de hace muchos días, ya más de 100 días, ¿verdad? Empezó desde inicios de año y ya estamos pasando la mitad del año, y la tierra adolece de una enfermedad, de una pandemia, y todos quisiéramos que Jehová escuchara las súplicas y respondiera. Como en el pueblo de Israel hubo una plaga de mortandad. Hubo una plaga en que murieron 70,000 personas o más. Y dice que David estaba por eso, de alguna manera. Ya vamos a ver cómo estábamos para que nos vayamos a lo que dice la Biblia en el verso 10. ¿Cómo estaba David? Dice que después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Había un peso en el corazón de David, seguramente era el mismo peso que había en toda la tierra, y por eso suplicaban a Jehová. Pero vean lo importante de un rey, lo importante de un gobernante, lo importante de un pastor, de una cabeza de familia, de un padre de familia, cuando se determina y cuando se levanta y cuando decide algo. Miren lo importante cuando la figura principal, paterna o de liderazgo, que se levanta, que se despierta, pasa algo y le pesa en su corazón algo va a pasar cuando en una cabeza viene
pesa algo en el corazón, es por algo. Si tu corazón está pesado, si tu corazón te está diciendo que algo está pasando que no es lo que Dios quiere para ti, si en tu corazón está pesando la carga de la culpa, la carga del pecado, la carga de la angustia, la carga de una enfermedad, la carga de una preocupación, quiere decir de que algo está pasando en tu vida y algo tiene que pasar. Y eso es lo que la Biblia te está diciendo. A David le pesó algo en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Mire, cuando el hombre y la mujer se vuelve necio, terco y no quiere determinarse, no quiere de repente reconocer su pecado, ese pecado va a hacer que pese su corazón y su vida, y en vez de hallar la salida, en vez de que Jehová oiga la súplica, en vez de que todo se resuelva, más bien ese peso del pecado en el corazón, de la duda, del temor, hermanos, de lo que usted y yo sabemos que es lo que está pesando de repente en el corazón, o lo que puede en el futuro llegar a pesar en su corazón. Y eso es lo que la palabra quiere hoy decirle a David. Le pesó en su corazón, pero él vino y dijo: Jehová, yo he pecado gravemente. Eso es lo primero que tiene que hacer todo gobernante, presidente, pastor, todo cabeza de un rebaño, todo cabeza de una iglesia, todo cabeza de una familia, toda cabeza de una empresa. Lo que debe de hacer estas personas, déjeme decirle, todo lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, hemos pecado gravemente porque hicimos lo que no te agradaba a ti. Y por eso te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. Hay que reconocer la condición nuestra delante del Señor para que pueda haber realmente algo nuevo en nosotros, una situación nueva, que todo cambie. Mire también lo que dice el verso 17, porque yo no quiero cansarlo. Dice que David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Jehová se había encendido en ira contra Israel, y a veces, o mejor dicho, estoy seguro que todo el mundo ha pecado tanto delante de Dios, que todas las personas individualmente hablando hemos pecado delante de Dios, que muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera que Dios puede enojarse con nosotros, así como el padre se enoja con un hijo desobediente o que ha faltado, ¿verdad?, de alguna manera. Asimismo, David y todo el pueblo pecó, hizo acciones necias, se alejaron de Dios, se alejaron de la voluntad y del camino de Dios. Y si usted se ha alejado, así como a muchos nos ha pasado en nuestra vida en algún momento, en que no queremos saber de Dios, en que queremos tirar la toalla, en que ya de repente nos rebelamos y nos convertimos en tercos y necios y decimos: voy a hacer lo que yo quiero y no lo que Dios dice, porque no me ha funcionado lo que Dios dice. Y así decimos en la prueba, y así decimos en el desierto, y así decimos cuando está pasando algo en que no estamos de acuerdo con aquello que está pasando en nuestra vida. ¿Y quién va a estar de acuerdo con cosas de repente de desierto, de prueba, de proceso? Pero no entendemos muchas veces que esas cosas son para formarnos. Y esto estaba pasando para formar al pueblo de Israel, para disciplinarlo, así como un padre disciplina a su hijo que ama. Y así, cuando entendemos los padres esa analogía de un padre amando a su hijo y disciplinándolo, ahí entendemos que las cosas que nos pasan a veces de prueba, de desierto, de proceso, de dificultad y de adversidad, a veces son Dios disciplinándonos por amor, porque tal vez el pecado va a gobernar nuestro corazón de manera que nos vamos a alejar de Dios y va a hacer que nuestro corazón pese.
Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer, y si eso está pasando hoy, lo primero que debes decir es expresar como David expresó, confesó y dijo: Señor, he pecado. Señor, me siento mal. Tengo un peso en mi corazón, tengo culpa en mi corazón, tengo una angustia, una preocupación en mi corazón por lo que veo, por lo que vivo que está pasando en mi vida, por lo que veo que está pasando alrededor en la tierra. David estaba viendo una situación de plaga, de mortandad. La gente se estaba muriendo y él dijo: Señor, yo he pecado gravemente, he sido necio, y como yo he sido necio, y como yo como rey, como líder, como cabeza, he sido como pastor, como empresario, he sido necio, he sido terco, me he alejado de ti. Entonces también el pueblo siguió mi ejemplo y se volvió necio y rebelde contra ti. Por eso, y mire lo segundo que hizo David, no solo dijo y confesó su pecado, sino que reconoció que su lugar de principal, del líder, de cabeza, era el que había afectado, y que él era el que había realmente, el que merecía el pecado, el que merecía la plaga, el que merecía la disciplina, y no todos los demás, porque su ejemplo hizo que pasaran muchas cosas. En ese momento que David dijo también que el pecado debería de ir sobre él y no sobre las ovejas. Qué bueno sería que los presidentes públicamente se reconocieran a Dios su pecado, su falta delante de Dios. Y intercedemos y rogamos y suplicamos para que eso suceda, porque nosotros no vamos a lograr convencer y persuadir a alguien de que se arrepienta, no. Dios, les aseguro que habla así como nos habla a nosotros, así les habla a los líderes, pastores, gobernantes, pero nosotros no critiquemos, nosotros solo oremos y esperemos. Si ellos lo hacen, ellos es con Dios, así como David era el rey y él era él con Dios. Y él vio la mortandad del pueblo. David era conforme al corazón de Dios. Y desde ahí vayamos viendo si de repente vamos a ver mejores las situaciones, o va a pasar todo lo que está escrito en la Biblia. Claro que va a pasar, ni una tilde ni una jota, nada dejará de pasar. Pero para aquellos que no estamos discerniendo, que no estamos de repente analizando y creyendo lo que la Biblia dice, debemos de ver las señales. Y estamos viendo que los gobernantes, que los presidentes, que los líderes de iglesias están rindiéndose al Señor, que los líderes de familia, de los líderes de empresas, que los líderes del mundo se están arrepintiendo con Dios. Estamos viendo eso como el rey David, que era el líder no solo de una nación, sino en esos tiempos de todo el mundo. Él se humilló a Dios. Él reconoció su culpa. Él reconoció su pecado. Él vino y confesó y pidió a Dios misericordia, porque no eran las ovejas que tenían que sufrir, sino que ellos. Y en ese momento David vino y dijo: no merecen las ovejas, lo merezco yo. Y dijo: necesito mostrarle con hechos al Señor que esto que estoy diciendo, que esto que estoy confesando es verdad. Y edificó un altar y ofreció un holocausto de ofrendas de paz. Y en ese momento Jehová oyó las súplicas, no solo de David, sino de toda la tierra. Mire qué lindo. Las súplicas de su familia se van a activar cuando el padre de familia se entregue al Señor. Las súplicas de la iglesia van a ser respondidas cuando el líder de la iglesia se reconozca y ofrezca ofrendas de paz a Dios y edifique un altar para Dios y le cueste. Mire que a David le costó. Cualquiera hubiera dicho la bendición de Arauna, ¿va? Arauna estaba entregando la leña, los bueyes para la leña, para el holocausto, el terreno, todo se lo entregaba. Y le dijo David: tómalo. Cualquiera hubiera dicho: Señor, la bendición me la estás mandando. Oiga bien, Dios no podía en ese momento mandar la bendición así por así, porque todavía no había ofrecido David con hechos, con acciones de gracias, lo que estaba diciendo con sus palabras. Mire, le estaba llegando en bandeja de plata todo, no iba a gastar nada David, pero David vino: no, Arauna, la cosa no es así. A Dios no se le ofrece ni se le edifica altares sin esforzarse, sin pagar un precio. Hay que pagar un precio.
para que Dios responda mis súplicas, dijo David, para que Dios esté a cuentas conmigo, debo esforzarme. Estas acciones de gracias las debo de hacer yo, Araúna, y no tú. No es que las acciones de gracias las tiene que hacer toda la tierra antes que los reyes, que los presidentes. No es que las ovejas de las iglesias tienen que hacer primero las ofrendas, acciones de gracias, ¿verdad? Sino que también tienen que ser primero los líderes de las iglesias. No es que primero los hijos deben de hacer las ofrendas de paz para el Señor. Debe de ser el padre de familia. No alteremos el orden de las cosas, por favor, hermanos. La Biblia nos da un orden. Y aquí las cabezas de la tierra, de los países, de las ciudades, de las familias, de las iglesias, juegan el rol principal en cuanto a cómo Dios escucha las súplicas de la tierra. Una cosa es las súplicas que individualmente podemos hacer a Dios y las peticiones a Dios, pero otra cosa, las cosas que abarcan no solo nuestra vida, sino que abarcan los efectos en una sociedad, en una ciudad, en un país, cuando cosas como estas están pasando y Dios está con ira contra la tierra, y Dios está disciplinando la tierra. ¿Y qué? ¿Quién ha resuelto? Dígame un ser humano que ya resolvió en todo este tiempo. Muéstremelo. Y el hombre va a estar en esa condición necia, queriendo resolver el hombre, queriendo resolverlo las naciones, y van a estar queriendo resolver, así como vemos en la Biblia muchos casos de historias, queriendo resolver hechos ellos en su necio corazón. Pero David dijo, no, yo esto no lo puedo parar, es un ángel que ya va matando 70,000, yo no sé cuántos han muerto en tu lugar, yo no sé cuántos han muerto, pero había una mortandad como la de hoy en ese tiempo en el tiempo de David, en esto que estamos leyendo. Y David dijo, no, esto yo no lo voy a parar, ese ángel destructor que Dios mandó, yo no lo voy a parar, esa mortandad yo no la voy a parar. Yo debo reconocer mi culpa, mi pecado, yo debo reconocer individualmente, pero no solo individualmente, sino que también esto pesa, no solo mi corazón por lo mío, sino porque yo estoy haciendo como cabeza de esta nación que todos estén sufriendo. Así que Dios escucha las súplicas. Y Dios puede cesar esta plaga, como la cesó en Israel. Y Dios puede cesar la plaga en tu familia. Y Dios puede cesar la plaga en tu país. Y Dios puede cesar la plaga en todo lo que esté pasando en tu alrededor, de tu casa, de tu familia, de tu empresa, de tu nación y de toda nuestra tierra. Dios puede cesar la plaga. Pero va a cesar la plaga cuando Jehová escuche las súplicas. Y las súplicas serán escuchadas cuando paguemos el precio. Como David dijo, no, Araúna, no son tus acciones de gracia, son las mías. Y yo, dice, no voy a ofrecer a Jehová algo que no me cueste. Yo voy a hacer un altar y un sacrificio, un cambio, acciones de gracias, ofrendas de paz que me cuesten. Y Él pagó por todo eso y ofreció holocaustos y edificó un altar. Qué lindo, qué maravilloso. Dios está obrando en tu vida desde ahorita que estás escuchando esta palabra. Dios puede hacer cesar la plaga de tu casa, de tu comunidad, de tu empresa, de tu nación, pero esas súplicas deben de hacerse acompañadas con ofrendas de paz, con acciones de gracia, con una confesión de pecado, con un reconocimiento de nuestros errores, faltas y de nuestra condición sincera y real delante del Señor. Y si ese corazón está pesado es porque Dios quiere tocarte, hablarte y que empieces a hacer un acuerdo, una confesión para un acuerdo con Dios y nacer de nuevo. Yo te invito a que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero, Señor, ver un nuevo nacimiento en mi vida. Quiero ver que mi corazón cambia, que mi familia cambia, que mi iglesia, mi nación,
todo lo que esté afectando, todo lo que esté adoleciendo en el mundo entero, en mi familia, en mi ciudad. Yo hoy me levanto como líder de mi familia, como líder de mi iglesia, como líder de mi nación. Me levanto y quiero, Señor, reconocer mi falta, reconocer mi pecado. Puedo ver cómo está la mortandad, puedo ver cómo está alrededor sufriendo y nada lo va a parar, nada humano lo va a parar, solo tú lo puedes parar cuando, Señor amado, yo empiece a reconocer mi pecado. Y hoy yo reconozco mi pecado, reconozco que tú me estás llamando y por eso me pesaba mi corazón y por eso yo necesitaba escuchar que tu llamado, esta palabra para yo reconocer que estaba haciendo neciamente, que estaba haciendo mi voluntad, que estaba siguiendo mi camino, pero yo hoy confieso y digo que yo he pecado, Señor, y que quites el pecado de tu siervo y que, Señor amado, no sufra las consecuencias, ni mi familia, ni las ovejas que has puesto a cargo de mi vida, ni las personas de toda la nación, sino que, Señor amado, yo, Señor amado, como líder, Señor amado, te confieso y ofrezco un altar, ofrezco, Señor, ofrendas de paz, ofrendas de adoración y reconozco que debo de hacer acciones de gracias, cambios en mi vida, un nuevo nacimiento para que entonces pueda cambiar el entorno y toda la situación interna y externa de mi familia, de mi vida, de mi país y yo pueda sentir paz. Y yo pueda ver, Señor amado, que estoy satisfecho por todo lo que tú me das. Si tú hiciste esta oración conmigo, déjame decirte que Dios está ministrando tu vida, ministrando tu corazón, nuevas cosas van a pasar, pero además de esta confesión debes de acompañarlo con acciones de gracias, como decíamos en la oración. No puedes quedarte esperando que las cosas no te cuesten nada, debes esforzarte, pasar la prueba, pasar el desierto, debes de trabajar, debes de moverte, debes de predicar, debes de aconsejar, debes de trabajar, debes de hacer todo lo que Dios ponga en tu vida para que puedas no quedarte quieto esperando que Dios cese la plaga. No es así. Debes de hacer las cosas como dice la Biblia. Debes de interceder, debes de suplicar, porque nada ya lo hicimos nosotros individualmente, ya lo hiciste tú y yo como cabeza y líder de una iglesia. De repente yo no pastoreo, solo he sido líder, pero tal vez tú sí eres pastor, tal vez tú eres un ministro, ¿verdad? Que tienes a cargo ovejas. Entonces, si tú hiciste esta oración, vas en buen camino. Si tú de repente eres empresario y estás escuchando este video, es porque Dios quiere que lo escuche. Pesa tu corazón, pesan las cosas de tu familia, las cosas que están pasando. Ha habido muerte, ha habido pérdida, pero déjame decirte en el nombre de Cristo Jesús que esto está pasando para que tú internamente confieses delante de Dios y te pongas de acuerdo con Dios y presentes acciones de gracias que te cuesten. No, si tú tienes dinero no te va a costar dar una ofrenda, cosas que te cuesten. Y puede ser de repente que lo que te cueste es dejar un mal hábito, ¿verdad? Porque a Dios no se le puede comprar. Entonces, haz un acuerdo de Dios y di, no, entonces lo que me cuesta a mí es de repente dejar un mal hábito, dejar de hacer algo que me afecta y que me hace pecar. Así que esta palabra yo sé que te va a bendecir y va a hacer que nazcas de nuevo, va a hacer que veas las cosas de una perspectiva diferente, de una perspectiva bíblica, de una perspectiva más real, porque la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es la verdad absoluta. Así que es lo lindo cuando empezamos a dejar que la palabra de Dios nos guíe interna, externamente, todas nuestras acciones vayan en función de la palabra del Señor. Yo te bendigo. Y oramos para que Dios, así como nos habló a nosotros, hable a cada líder de nación también, a cada líder del mundo, para que pueda cumplirse la palabra de que cese la plaga, de que cese, ¿verdad?, toda esta mortandad, cuando los líderes cabezas también se arrepientan como lo hicimos nosotros ahorita. Así que Dios te bendiga, intercedamos, supliquemos, no nos quedemos quietos, acciones de gracias, cosas que nos cuesten, ¿verdad? Ofrendas de paz, edifiquemos un altar diario de adoración al Señor, ¿verdad? Y eso a nosotros nos va a bendecir y nos va a hacer renacer y hacernos sentir vivos, satisfechos, alegres, gozosos en medio de cualquier situación. Y ojalá que todo el mundo hagamos súplicas
a Dios y acciones de gracias a Dios y altares y ofrendas de paz a Dios para que todo esto cese. Y si no cesa, ¿verdad? Como lo esperamos nosotros, va a cesar como Dios lo quiere hacer, con la venida del glorioso Mesías, ¿verdad? Que prometió venir por su iglesia una vez más y llevarnos con él por la eternidad. Esa es nuestra fe. Dios te bendiga. Esperamos, ven Señor Jesús, Espíritu Santo, llena la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas que está allí. Llena la vida, Espíritu Santo, de mi familia. Llena la vida de todas mis amistades. Llena la vida, Espíritu Santo, de todos los que trabajan conmigo. Llena la vida, Espíritu Santo, de los hermanos de la congregación y de todas las iglesias donde nos has permitido estar predicando tu palabra. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, por este día maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo mucho en el Señor. Dios les bendiga. Amén.